Enséñame a hacer una brasa de amor, a hacer una antorcha de luz. A toda la tierra yo quiero. Eran tiempos difíciles. México estaba saliendo apenas de una de sus más dolorosas aventuras, la Revolución, heroica gesta de un pueblo en lucha. En estas circunstancias de inestabilidad y riesgo, el 25 de diciembre de 1914, en la Capilla de las Rosas del Tepeyac, a los pies de la Virgen de Guadalupe, nació la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, quedando como testimonio la cruz del apostolado en el Cerro del Tepeyac. Entre los presentes estaban 3 personas con fama de santos que, desde años atrás, habían recibido del Señor la noticia de la futura fundación y habían luchado intensamente para conseguirla. 3 personajes providenciales: Monseñor Ramón Ibarra y González, entonces arzobispo de Puebla, un dinámico pastor de la Iglesia mexicana; el padre Félix de Jesús Rouget, sacerdote apasionado por seguir con fidelidad plena los designios de Dios, escogido para fundar a los Misioneros del Espíritu Santo; y la señora Concepción Cabrera de Armida, una mujer seglar, esposa y madre de 9 hijos, que adelantándose a los tiempos del Vaticano II, se entregó con entusiasmo al servicio de Dios y de los hombres y fue inspiradora y promotora de la nueva fundación. Con grandes dificultades ante la persecución, llegó el primer aniversario con 3 novicios. En este tiempo, el protector y providencia visible de la naciente congregación era Monseñor Ibarra, quien sostenía con su propio dinero al noviciado. Pero esta protección duró poco, pues en febrero de 1917 muere Monseñor Ibarra, dejando solo en su lucha al padre Félix. El incurable optimismo que se le atribuía al padre Félix lo llevó, a pesar de la guerra civil, a la búsqueda de nuevos novicios. A lo largo de ese año, hizo giras vocacionales por Puebla, Morelia, León y Guadalajara. Los seminaristas de esas ciudades se agrupaban en casas particulares para seguir sus estudios sin que el gobierno lo advirtiera. En la Navidad de su tercer aniversario contaba la congregación con 8 novicios. En 1918 eran 2 los misioneros sacerdotes, y con ellos pudo constituir la primera comunidad fuera del noviciado, aceptando con gusto el primer templo, el del Espíritu Santo en la Ciudad de México. En este templo comenzó el apostolado de la congregación. Los 2 misioneros confesaban 3 horas diarias cada uno. Todo el día estaba expuesto el Santísimo. Había constantes turnos de adoradores y se estableció la Asociación del Apostolado de la Cruz. Al año siguiente, decidió fundar la Escuela Apostólica para muchachos que no tenían la edad requerida para el noviciado, pero que estaban decididos a ser misioneros del Espíritu Santo. La Apostólica se inició en una pequeña casa de Tlalpan con 12 alumnos. Al año siguiente eran ya 27 y un año más 45. Por estos mismos años en que el padre Félix había logrado los elementos básicos para la vida y desarrollo de la congregación, le angustiaba que se cumplía el plazo definitivo en el que tenía que regresar a la Sociedad de María y que el superior general de los padres maristas no accedería a prestarlo por más tiempo, lo cual lo obligaría a regresar a Europa y a abandonar a su naciente congregación. Pero los múltiples pedidos de varios obispos y arzobispos lograron que el Papa Benedicto XV concediera 5 años más de permiso al padre Félix, en los cuales logró buenos frutos con un promedio de 10 novicios por año. Para 1924, ya contaba con 12 sacerdotes devotos perpetuos. ...1926 fue de gran alegría para el padre Félix, pues el nuevo Papa Pío XI y el nuevo superior general de los maristas concedieron al padre Félix pasar definitivamente a la congregación de los misioneros del Espíritu Santo. Pero la situación en México empeoraba. En este año entra la Ley Calles, que ordenaba la expropiación de todos los edificios pertenecientes a la iglesia, restringió el número de templos y sacerdotes y el cierre y confiscación de todos los conventos, seminarios y colegios católicos. En este tiempo
se originó el movimiento armado de los cristeros. El gobierno había desterrado a más de 200 sacerdotes extranjeros. La congregación contaba con 106 miembros y ese mismo año ingresaron 19 novicios y el padre Félix, viendo que la persecución se agravaba, consiguió una casa en Roma para enviar a sus estudiantes de filosofía y teología. En 1927, el año más cruel de la persecución callista, el padre Félix escribe: la situación aquí sigue peor. La persecución religiosa se hace cada día más activa y más sanguinaria. La semana pasada fusilaron al padre Pro, sacerdote humilde y piadoso. Lo envidio. Si Dios quiere fundar la congregación en nuestra sangre, aquí estamos firmes. Ojalá tuviéramos tanta suerte y tanta gloria. En esta situación le tocó al padre Félix vivir, refugiándose en casas ajenas, sin poder atender a su congregación como él quería, viendo cerradas sus iglesias y dispersados a sus hijos. Cuando le avisaron que el gobierno confiscaba las 4 casas que tenía la congregación, después de un momento de silencio y oración, sonrió y animó a los padres diciendo: demos gracias a Dios que no teníamos 5 casas, porque hubiera sido mayor nuestra pérdida. Así era el padre Félix, sencillo, bondadoso y optimista. Era fácil quererlo y compartir con él las chorchitas, reuniones familiares, con sus misioneros en torno a él y en ocasiones con la señora Armida, compartiendo anécdotas y golosinas, como nos cuentan quienes lo conocieron. El 8 de diciembre de 1935 era yo novicio. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que vivíamos en un ambiente extraordinariamente privilegiado, porque nos rodeaban santos a los cuales ya estimábamos como santos. Nuestro padre Félix naturalmente era una figura extraordinaria. A mí me tocó conocerlo también en esos mismos años, 1935. Nos iba a visitar a la casa donde estábamos el grupo de primero y se acomodaba mucho a nuestra edad, a nuestra época de formación, y no solo nos daba conferencias y nos celebraba la misa, sino que hablaba en particular con cada uno de nosotros. Pero para mí, la celebración de la Eucaristía de nuestro Padre Fundador fue siempre un grande estímulo y aliciente. Celebraba con una unción y con una devoción, pero que estaba allí de veras representando a toda la iglesia y haciendo las veces de Jesús. Y así llegamos al 1936, en que el padre Félix tiene 76 años de edad, pero sigue siendo el líder y el centro de unidad de su pequeña congregación. En estas fechas escribe: el robo de nuestras casas se ha consumado. Nos han puesto en la calle, pero todo ha sido una ventaja, porque Dios nos ha dado grandes gracias por haber sufrido a causa de Él. Hemos perdido todo en cuanto a lo material, pero hemos ganado todo en cuanto a lo espiritual. Más fe, más confianza, más buen espíritu, la esperanza de un porvenir mejor. Al año siguiente, en 1937, otra gran pena pesa sobre los misioneros y demás obras de la cruz: la muerte de su gran inspiradora, Concepción Cabrera de Armida, quien muere santamente. En este mismo año, el padre Félix cumple 50 años de sacerdocio. Fue una celebración de triunfo y de dolor. El Señor en estas últimas fechas forjó en la enfermedad y el agotamiento una vida que se había consagrado a Él. El 10 de enero de 1938, el padre Félix entregó su alma al Eterno Padre y fue llevado al cementerio del Tepeyac y sepultado en el mismo sepulcro que 21 años antes tenía Monseñor Ibarra. Después de la muerte del padre Félix Rouget, fue elegido como superior general el padre Edmundo Iturbide. A él le tocó guiar los primeros pasos de la congregación de los años 1938 a 1950. En estos años, la congregación empieza a crecer.
Cuando fue elegido como superior el padre Ángel María Oñate, la congregación cuenta ya con 18 casas. Durante este tiempo, algo sorprendente sucede en la iglesia. El Papa Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, concilio que trajo al mundo y a la iglesia grandes cambios. La congregación acogió con entusiasmo los criterios del concilio para renovarse en su vida y en su acción. Este proceso de renovación se inició en el año 1966, siendo superior general el padre Jesús Padilla. En 1968, convoca un capítulo general especial que dura 2 años. En 1970, cuando el padre José Guzmán era ya superior general, se elaboró el texto de las nuevas constituciones que estuvo a prueba durante una década. En 1980, con el padre Manuel Castillo como superior general, quedó redactado el texto definitivo. Con la finalidad de organizar mejor la vida de la congregación, se pide en el último capítulo general la elaboración de un plan congregacional y fue elegido como superior general el padre Melesio Picasso. Desde hace 3 capítulos generales, la congregación ha reflexionado y ha trabajado sobre cómo organizar mejor su vida y su trabajo. Y hemos llegado a este plan congregacional, en el cual se expresa el objetivo general y las prioridades que iluminan todo nuestro trabajo congregacional. El plan toma en cuenta ciertas urgencias actuales. Pongo, por ejemplo, la urgencia de la pastoral juvenil, de la pastoral vocacional. En el vicariato esta pastoral se realiza a través de los promotores vocacionales de cada comunidad. Estos a su vez están organizados en equipos. Cada zona tiene un equipo organizado por el promotor vocacional de zona. Y lo que últimamente hemos diseñado son unos que llamamos talleres de discernimiento, en donde convocamos a los muchachos y a partir de un proceso en el que el mismo muchacho se involucra, pueda ir descubriendo y clarificando las motivaciones y las razones profundas de su vocación. La tercera prioridad que tenemos es los jóvenes, una pastoral vocacional. De hecho, realizamos talleres de discernimiento vocacional, muchachos y muchachas, para encontrar a lo largo de 21 sesiones que se hacen los sábados, con un buen equipo de religiosos, religiosas, laicos, matrimonios y sacerdotes, para darles todo lo necesario en esa búsqueda de una vocación. La carrera que hice ¿Qué carrera me gustó, hiciste? Ingeniería industrial. Me gustó, me llenaba mis aptitudes, no sé, físicas. El trabajo también, pero algo quedaba, ¿no? Un hueco, algo que llenar. Empecé a acudir con los misioneros, a hacer apostolado, a evangelizar. Y como que te das cuenta que eso está llenando ese hueco. Quizá muchos de nuestros jóvenes se sienten vacíos porque no han sabido echar mano de esa fuerza tan grande que en ellos hay, que es el amor. No un amor que busca la complacencia propia, sino un amor que se sabe entregar a los demás. A los jóvenes de hoy yo les diría, en una espiritualidad sacerdotal como la nuestra, pueden encontrar cauce a esa energía tan grande que tienen. Amar y entregarse a los demás. La formación del misionero del Espíritu Santo es larga. Para algunos se inicia en la escuela apostólica, donde ingresan jóvenes y adolescentes con deseos de ser misioneros del Espíritu Santo. Se les imparte una educación preparatoria, acompañada de una profunda formación humana cristiana, orientada a la vida religiosa. Otros ingresan hasta el postulantado, 3 meses previos al noviciado, etapa para clarificar los signos de vocación en aquellos que se sienten llamados por Dios a la congregación. Posteriormente son 2 años de noviciado, en donde se experimenta más bien la vida religiosa. Ahí ya se profesa y se hace, pues, el candidato misionero del Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor. Edgar Sánchez de la Torre. Aquí estoy, Señor. José Ernesto Rivero Ramírez. Aquí estoy, Señor.
¿Por qué respondieron con esa espontaneidad, con esa fuerza? Más de alguno, aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que hay antes de llegar a esta respuesta? Hay mucho camino recorrido. Es una historia muy larga, para algunos es tal vez una historia muy simple. Sentí que el Señor me llamó y yo respondí. Si quieres la tierra incendiar, un fuego debes buscar, el fuego que nunca se extinga, la luz que ilumina por la eternidad. Espíritu que eres el fuego de Dios y que eres la llama que ardió en una cruz, enséñame a ser una brasa de amor, a ser una antorcha de luz. A toda la tierra yo quiero incendiar, a todos los hombres quiero iluminar, con luz que difunda en el mundo la paz y fuego que destruya el mar. Mi vocación la siento como una total entrega para Dios y una total entrega para los demás. Es el ser del misionero del Espíritu Santo que quiero llegar a ser, transformarme de veras en sacerdote y víctima como Cristo. En esta mañana fue una entrega total que hice de mi hijo al Señor. Y a todas ustedes, madres de familia, también a ustedes les pido, entreguen a sus hijos a Dios. De veras es algo maravilloso, algo bien lindo, dar a Dios lo más bello que tenemos las madres, a nuestros hijos, y de veras la recompensa es maravillosa. Dios nos da el 100 por 1. Posteriormente viene la etapa de filosofía, que es una consolidación de esos valores aprendidos en el noviciado, y son 3 años. El núcleo central de los estudios era la filosofía, pero ahorita, como vemos que es necesario tener un diálogo más cercano con el hombre de hoy, pues hemos ido implementando aquí pues, todos los estudios también de psicología y de sociología y de otras áreas que nos van permitiendo conocer un poco mejor lo que es la realidad del hombre actual, y al mismo tiempo tener elementos de juicio para poder decir, pues yo como religioso, ¿cómo me quiero situar ante esa situación? Esta etapa se sigue llamando filosofado porque pues de hecho sigue siendo real que la gran parte del tiempo nos la dedicamos a estar estudiando, con todo y que queremos vivir pues estos estudios pues de una manera como misioneros del Espíritu Santo y no como cualquier estudiante. Aquí nosotros trabajamos básicamente en la comunidad siguiendo cuatro áreas de trabajo. Tratamos de consolidar lo que es nuestra vida de consagración, lo que es nuestra vida de comunidad, lo que es el servicio apostólico, y todo esto visto desde la realidad de Latinoamérica, desde la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Estamos divididos en pequeños grupitos para tener una vivencia más completa de comunidad y que no estar todos perdidos. Estos son grupitos así como de 7 personas que comparten la vida, compartimos lo que hacemos, compartimos el mismo trabajo apostólico, y pues ahí es donde está funcionando mucho la comunidad, y cada uno de estos grupos promueve una de las áreas que dije antes. Después vienen 2 años de etapa apostólica intensiva en las diferentes casas de ministerio. Y por último son 4 años de teología, o 5 si es que hay una especialización posterior. Yo creo que durante el tiempo de formación que llevamos, vamos identificándonos, nos vamos conociendo fuertemente y vamos asimilando lo que es la espiritualidad de la congregación, la espiritualidad de la cruz, y a lo largo de las etapas es donde vamos clarificando, confirmando qué es aquello que más nos atrae, el llegar a ser sacerdote, el sacerdote en plenitud, con toda la riqueza que le aporta la congregación, y poder llevar el Evangelio de Jesús al hombre, llevar la espiritualidad que tenemos nosotros como misioneros del Espíritu Santo. La formación del misionero del Espíritu Santo, que aspira al sacerdocio, culmina con la ordenación, en la cual recibe el sacramento del orden sacerdotal.
Otro carisma dentro de la congregación son los hermanos, religiosos que después del noviciado siguen una formación paralela a la de los sacerdotes y según su vocación particular, colaboran con ellos en proclamar la palabra, animar acciones litúrgicas, organizar y desarrollar grupos de catequesis y formación y desempeñar cargos administrativos y coordinación en las casas de la congregación. Y la vocación de hermano es uno de los carismas de la Iglesia que, como después del concilio se ha visto más claro, es un carisma que enriquece a la misma Iglesia. Como decía nuestro padre Félix, no todos pueden estar predicando ni confesando, pero el hermano en su trabajo coopera para que el sacerdote pueda cumplir con sus ministerios. Sacerdotes, diáconos permanentes, hermanos, estudiantes y novicios integran a los misioneros del Espíritu Santo. El nombre de misioneros del Espíritu Santo tiene una bella historia, pero sustancialmente nos lo dio el Papa Pío X. Misioneros del Espíritu Santo se puede entender o se debe entender bíblicamente de tres maneras. Misioneros del Espíritu Santo como propiedad del Espíritu Santo, por decirlo así. Somos del Espíritu Santo. Pero también puede entenderse y debe entenderse misioneros enviados por el Espíritu Santo. Y en ese estilo, o en ese caso, misionero del Espíritu Santo es un actualizar la vocación misma de los apóstoles, que fueron enviados por el Espíritu. Y un tercer significado que puede tener misioneros del Espíritu Santo es que somos evangelizadores del Espíritu. Esto es, damos a conocer o queremos dar a conocer quién es el Espíritu Santo. La prioridad en cuanto a los destinatarios de nuestra misión, que son en primer lugar los sacerdotes. Se dice que los primeros que deben recibir nuestra acción apostólica deben ser los sacerdotes, y por eso tratamos de fomentar en cada una de nuestras comunidades la amistad con ellos, la ayuda, la oración, y lo mismo con los fieles que forman parte de, pues diríamos, de nuestras mismas comunidades donde estamos trabajando. Últimamente también se ha hecho una casa para atender a los sacerdotes, Cristo sacerdote, con 27 cuartos bien equipados para que puedan ahí pues asistir a retiros, a conferencias. Esta es una casa para atención a sacerdotes. En la congregación, en la atención a sacerdotes es básica, es de lo principal. Es una atención muy especial y vamos a señalar dos campos. Un campo sería salir. Nos llaman de una diócesis. O sea que salimos con mucha frecuencia donde nos llaman. El servicio que se da a los sacerdotes es a través de conferencias, retiros, pláticas o algunos cursos, y más que nada estar muy cercano al sacerdote. No únicamente sentirnos que estamos instruyendo o dando desde arriba, sino sintiéndonos muy hermanos de ellos, colaborando en sus necesidades. Hay una irradiación que gestiona también el altillo que se llama SAIS, Servicios de Ayuda y Superación, que lo que pretende es dar al sacerdote ministerial y sobre todo, no solamente, pero sobre todo al sacerdote del clero secular, que es el que enfrenta más necesidades en muchos aspectos económicos, de soledad. Al final de cuentas, uno como religioso tiene el respaldo de su comunidad. Darle la posibilidad de un servicio que lo ayude a integrarse totalmente como persona. Entonces va desde los ejercicios espirituales o desde un retiro o una posibilidad espiritual netamente, hasta un servicio estable que sucede aquí mismo en el altillo, de un fisioterapeuta para todo lo que vienen siendo necesidades físicas y de mejoría. Hemos visto que todas esas cosas de alguna manera influyen en un ministerio más pleno y más feliz.
Los misioneros del Espíritu Santo le dan mucha importancia al impulso y actualización de la pastoral a través de organismos como CIEP, Centro de Investigación y Entrenamiento Pastoral. El objetivo que nosotros planteamos para el CIEP es el de capacitar a los agentes de pastoral mediante un aprendizaje interdisciplinar y vivencial para que respondan a las necesidades urgentes de la Iglesia en el mundo actual. Esta casa tiene por título Casa de Pastoral Magisterial, porque es una casa donde vivimos 8 sacerdotes dedicados a una pastoral de magisterio para la enseñanza de las disciplinas eclesiásticas, teología, filosofía, derecho canónico, Sagrada Escritura. Damos clase en diversas instituciones eclesiásticas, tal vez principalmente en la Universidad Pontificia de México, pero también aquí enfrente en el seminario, en otra universidad, la UIC, y también esta casa sirve para dar ciertos servicios diocesanos o nacionales, o eventualmente también algunos servicios internacionales. Y también en la línea pastoral, una evangelización de acuerdo con nuestro mensaje, que es la espiritualidad de la cruz. La evangelización lo pide el Santo Padre en muchos documentos y en general es algo que absolutamente se considera indispensable en la actualidad. La evangelización la realiza la congregación a través de sus templos, santuarios y parroquias. Su apostolado está orientado en primer lugar a fomentar y apoyar las obras de la cruz. Son 5 obras fundadas en la iglesia por Conchita, por inspiración de Dios a ella. Una primera se llama Apostolado de la Cruz, es para todos los cristianos. Otra es Las Religiosas de la Cruz, del Sagrado Corazón de Jesús, para mujeres que quieren vivir una vida contemplativa. Otra obra es La Alianza de Amor con el Corazón de Jesús, para seglares que quieren vivir una vida comprometida en el mundo. Otra es la Fraternidad Sacerdotal o Liga Apostólica, para promover la espiritualidad de los sacerdotes y de los obispos. Y una quinta obra son los Misioneros del Espíritu Santo. Estas obras son, diría, como los diversos sectores de la iglesia. De hecho, estamos tratando que cada comunidad tenga un plan de evangelización para jóvenes, para adultos, y prácticamente ya todas las comunidades lo tienen. Y en estos centros, sobre todo en los templos, se impulsan nuestras obras, porque tratan de ser centros de espiritualidad de la cruz de una manera específica. Nuestra congregación tiene una espiritualidad propia, la espiritualidad de la cruz. Con esa espiritualidad atendemos en todos nuestros templos, y en este templo, de una manera especial, hemos querido ir haciendo como un objetivo principal. Nuestro objetivo principal es hacer que se desarrolle la comunidad eclesial que atendemos según la espiritualidad de la cruz. Esta zona es la capilla penitencial. En esta capilla hemos dispuesto los cubículos para atención personal, dirección espiritual, consejos o confesiones. Una de las características de nuestra congregación principalmente es la dirección espiritual y la confesión. Es un renglón que tenemos que atender de una manera especial. Es una de las características de nuestra congregación, la adoración al Santísimo, estar en conexión directa con nuestro Señor en el sacramento eucarístico. Es un elemento sacerdotal. Estamos formando a los fieles en esa devoción para estar seriamente en oración delante del Santísimo un buen momento. La comunidad de misioneros del Espíritu Santo que reside en Puebla acaba de cumplir 50 años de su fundación. Es una comunidad formada por 4 sacerdotes y un hermano coadjutor, y dirigen el templo de María, Madre de la Iglesia, ubicado en el sur de la ciudad, en la colonia Huexotitla. Llevamos en la evangelización el sistema del cine del padre Alfonso Navarro. Todo este proceso evangelizador
de 8 semestres, 4 años, va a desembocar a la espiritualidad de la cruz. Y entonces a quienes terminan estos cursos les invitamos a participar en el apostolado de la cruz o también en la alianza de amor, y así, digamos, culmina toda la evangelización en la espiritualidad que la Iglesia nos ha confiado transmitir. Tenemos también como fruto de esta evangelización 162 pequeñas comunidades que se reúnen semanalmente para su edificación mutua, para su oración. Los misioneros del Espíritu Santo llegamos a la arquidiócesis de Monterrey aproximadamente hace unos 10 años y comenzamos con una parroquia que está ubicada en una zona bastante humilde, pobre, una zona popular. Tiene aproximadamente unos 130,000 habitantes. Cuenta con unas 14 capillas, además de la cabecera, que es la parroquia de la Cruz del Apostolado. Tenemos una población en nuestro centro de Obras de la Cruz, aproximadamente de unos 1.500 socios, de Apostolado de la Cruz y 200 o 300 de Alianza de Amor. Personas muy comprometidas que tienen un servicio a sus parroquias en 3 áreas: la área litúrgica, la área profética y también la área social. Ellos se comprometen a ayudar a sus párrocos y también a ver las necesidades del pueblo de Dios. En el sureste de México, la evangelización ha tenido como instrumento de primer orden a los campesinos del lugar. Es una parroquia que abarca casi todo el territorio del municipio de Comalcalco, alrededor de 150,000 habitantes, con un centro que es la ciudad de Comalcalco, con alrededor de unos 40,000 habitantes actualmente, y donde está concentrado pues buena parte de la población. El resto se encuentra pues diseminado en este territorio, formando pequeños núcleos que les llamamos rancherías o ermitas. En esta ciudad, respondiendo a las necesidades, brotó hace unos 25 años un movimiento de espiritualidad llamado Escuelas de la Cruz. Es un movimiento para campesinos. Este movimiento ya pues abarca gran parte de las diócesis de la República Mexicana. Estos cruzados, así llamados, a los que hacen la Escuela de la Cruz, están llamados a ser colaboradores inmediatos en la labor evangelizadora de los párrocos del lugar donde se encuentran, y han sido pues ciertamente una base para la organización parroquial en la ciudad de Comalcalco. La difusión de nuestra espiritualidad es un elemento, podemos decir, fundamental, porque es construir a la persona a través de la espiritualidad de la cruz, y para esto pues se ha tratado de promover en las comunidades equipos de laicos y religiosos que al mismo tiempo que profundizan en la espiritualidad de la cruz encuentren medios aptos para que el hombre de hoy pueda captar y pueda vivir realmente este mensaje de la espiritualidad de la cruz. Saltillo en mucho es gestionado por los seglares, no es gestionado por nosotros. Nosotros vendríamos siendo como los animadores espirituales. Es un centro que nos permite organizarnos en causas de irradiación hacia el exterior, porque no es una vivencia hacia el interior solamente, sino hacia el exterior. Precisamente en la irradiación es como San José del Altillo va a llegar a la sociedad, va a lograr ser fermento ahorita como una respuesta a México en estas necesidades concretas de nuestro país y obviamente de todo el mundo. Tenemos la pastoral sacerdotal, la pastoral social, el catecismo, catecumenado, liturgia, la parroquia marquinada y la pastoral de la salud. Hemos desarrollado lo que llamamos aquí pastoral social, que responde a 3 áreas específicas: área legal, área socioeconómica, área educativa, y pretende formar personas cada vez más capaces, cada vez más autosuficientes, cada vez más dignas. Nos encontramos con personas que tienen esta necesidad
de encontrarle un sentido a su vida, de reencontrarse con Dios, con Cristo. Y las invitamos, muchas veces vienen y muchas personas han encontrado aquí lo que han buscado. Entre los misioneros del Espíritu Santo se ha dado mucha importancia a los elementos externos que estimulan un ambiente favorable a la espiritualidad, la construcción apropiada de sus templos, parroquias y centros de espiritualidad. Igualmente importantes son los elementos internos, como en el caso de la cripta del Altillo, donde se encuentran los restos de la señora Concepción Cabrera de Armida, Conchita, venerada en las obras de la cruz y en la misma iglesia donde ya va avanzada su causa de canonización. Su ejemplo y su cercanía favorecen la espiritualidad, y como en el caso del Templo de San Felipe, que está en el corazón de la Ciudad de México y que en su interior guarda los restos del Padre Félix, también en proceso de canonización, creando un ambiente de oración, y como en Jesús María en San Luis Potosí, donde vivió Conchita grandes experiencias espirituales y está considerada como la cuna de la espiritualidad de la cruz. Aquí fue presentada al mundo por primera vez la cruz del apostolado. Tenemos el deseo de que esto sea un verdadero centro de espiritualidad a nivel nacional y para el futuro a nivel mundial, porque el mensaje de Conchita, repito, es una gracia para el mundo entero. Este año jubilar ha sido bendecida la primera piedra del santuario de la Santa Cruz, que será punto clave del centro de espiritualidad que cada vez tiene una mayor proyección. Y en cuanto a la expansión, pues tenemos dos lugares concretos en este momento de desarrollo y de expansión de la congregación, que son España, que ya tiene bastante tiempo. En España tenemos 4 comunidades. En Madrid hay 3. Una de ellas, la más antigua, como hace unos 30 años que se fundó, es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí están 5 misioneros del Espíritu Santo. Las actividades que tenemos allá en España, pues las actividades de las 2 comunidades que están en 3 cantos, es decir, las de estudiantes, pues se dedican a la formación y se tiene algo de apostolado, sobre todo los hermanos estudiantes de filosofía o teología se incorporan los fines de semana a la pastoral de la parroquia que tenemos en Madrid, Nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos la comunidad de Córdoba, que hace unos 8 años que se fundó y estamos pues ahí trabajando el sistema integral de evangelización. Ahí somos 5 misioneros del Espíritu Santo que colaboramos con un sacerdote diocesano con el cual llevamos 2 parroquias. En este momento estamos en un proceso de establecer las bases para un proyecto integral de desarrollo de la congregación en el Perú y quizá en el futuro, a partir de ahí, en una expansión más amplia en América Latina. Hace precisamente 50 años, la congregación, por deseo del Papa Pío XII, se encargó de la formación sacerdotal de los futuros sacerdotes de la Arquidiócesis de Lima. Yo creo que en esos 50 años la congregación ha formado unos 400 sacerdotes de distintas regiones del Perú y entre ellos 7 obispos. Todo eso es una satisfacción muy grande para los que hemos trabajado allá en el Perú. Nuestro vicariato actualmente está extendido en Estados Unidos y en Alemania. Se contempla posibilidades de expansión en Italia y en Sudamérica. En Estados Unidos prácticamente la expansión está en California. Ahí tenemos 3 parroquias y un noviciado. Una de las comunidades en expansión se encuentra en la diócesis de Fresno, California. Hay una cosa interesante en nuestra comunidad, que es la presencia de nuestro obispo. Yo creo que es la única comunidad, no creo, sino realmente en toda nuestra congregación, que tenemos como obispo a un misionero del Espíritu Santo. La iglesia me ha confiado la guía de la Grey, de la diócesis de Fresno, que tiene 35,000 millas cuadradas de extensión. ¿Qué puedo decir? Que la congregación es mi amor y todo se lo debo a la congregación. Nosotros tenemos en el noviciado 15 jóvenes
15 jóvenes que quieren ser misioneros del Espíritu Santo. Y como ustedes ya saben, también de muchas distintas nacionalidades, ¿verdad? Tenemos un alemán, tenemos varios americanos, nacidos pues allá de familia latina, hay salvadoreños, mexicanos que llegaron pequeños allá a Estados Unidos y también mexicanos que han llegado hace poco tiempo. La etapa de noviciado ha sido muy rica para mí en Los Ángeles, California. Nuestros formadores, el padre Doménico Di Raimundo y Eusebio Elizondo, nos han hecho descubrir de la congregación lo grande y lo bella que es. Yo conozco la espiritualidad de la cruz en tierras de expansión. Eso a mí me hace sentirme muy agradecido con el Señor. En cuanto a Alemania, pues se ha iniciado esa fundación desde hace como 9 o 10 años. Era originalmente una sola comunidad y está en perspectiva, ya aprobada, una segunda comunidad en el norte, en Münster. La comunidad actual que se tiene está más bien en el sur, en la Baviera, muy cerca de Múnich, en un poblado que se llama Erding. Nosotros ofrecemos en realidad lo que las parroquias no ofrecen, por ejemplo, retiros, conferencias, prédicas especiales como en Cuaresma, también vísperas completas para la gente. Está siendo como un centro de espiritualidad donde la gente puede venir a profundizar su fe, a profundizar el Evangelio, a orar. La evangelización impartida por los misioneros del Espíritu Santo se realiza conforme a un carisma propio, que es la espiritualidad de la cruz, por lo cual se pide en el plan congregacional conocer, investigar y difundir el patrimonio espiritual de la congregación. Y desde el tiempo del Padre Félix se ha editado en forma ininterrumpida la revista La Cruz, publicada mensualmente, siendo el alimento y portavoz de la espiritualidad de la cruz. Y la revista Pentecostés, órgano oficial del Apostolado de la Cruz, que se viene editando desde hace más de 50 años. Aparte de otras revistas, se han publicado gran cantidad de libros con este mensaje de la espiritualidad de la cruz. Y dentro de esta estrategia se están trabajando también de una manera muy importante lo que hemos llamado la editorial central, buscar que como fuerza de la congregación hay una editorial a través de la cual se proyecten todo lo que es publicaciones, todo lo que es difusión de la espiritualidad, que recoja los esfuerzos que hace toda la congregación para unificarlos y darles ese alcance, ¿verdad?, a través de la prensa sobre todo, y buscar otros medios de comunicación que favorezcan la difusión de este mensaje. Lo que queremos es ser realmente dentro de la misma congregación promotores de la utilización de estos medios, porque sepan cómo utilizarlos o porque aprovechen para a través de ellos difundir sobre todo lo que pretendemos de la espiritualidad de la cruz y dar desde ahí un servicio a la iglesia en la línea evangelizadora, en la línea de la catequesis, en la línea de la información, de la formación de la conciencia crítica, etc. Y actualmente la proyección que tiene es que todo el material que realizamos se distribuye en librerías religiosas. Principalmente sabemos que se utiliza en colegios, en parroquias y en grupos juveniles. Y también se está visualizando el que podamos nosotros trabajar con otros grupos que utilizan los medios de comunicación y podamos participar realizando nuestro material en conjunto. Dentro de este patrimonio espiritual de la congregación está también la música. La música en nuestra congregación ha tenido siempre una gran importancia. El Padre Félix, nuestro fundador, admiraba la espiritualidad benedictina y los benedictinos son los cantores por excelencia del canto gregoriano. El Padre Guadalupe Treviño, que de Dios goce, fue un excelente músico y, que yo sepa, de los primeros misioneros del Espíritu Santo que se especializaron
en el canto gregoriano y también en la composición musical. Los que hemos llegado después recogimos parte de aquella riquísima herencia. Y yo considero verdaderamente como un regalo de Dios. El misionero del Espíritu Santo difunde la espiritualidad de la cruz, pero sobre todo vive esta espiritualidad. Es el carisma de la congregación que en una frase muy sintética podríamos decir el seguimiento de Cristo, sacerdote y víctima, que se refleja ya en nuestra acción pastoral y desde luego en nuestra vivencia congregacional. De esta manera, hacer que el Espíritu Santo reine en el mundo. Nuestro emblema como espiritualidad de la cruz o misioneros del Espíritu Santo es la cruz del apostolado, que llevo aquí. Y en la cruz del apostolado todo es importante, pero hay una cosa muy esencial. En esta cruz del apostolado no está un Cristo muerto, sino un corazón vivo, pero en la cruz. Quiere decir que este Cristo significado en esta cruz es un Cristo sacerdote víctima. Es una actitud oferente, está ofreciéndose, una actitud sacerdotal plenamente, una actitud de oración, que se ofrece él mismo al Padre por nosotros y que nos invita a ofrecernos también nosotros al Padre. Ese es el sentido de la espiritualidad de Cristo, sacerdote y víctima. Pero que vive, que es resucitado. Y el Espíritu Santo está gobernando toda la cruz del apostolado. Más aún sabemos por la historia que antes de que Conchita de Armira viera la cruz, vio el Espíritu Santo. Y en un segundo momento, la cruz. De tal manera que así como el Espíritu Santo fue el alma y el corazón en la misión de Cristo, sacerdote y víctima, así también el Espíritu Santo es esencial en la misión de toda la Iglesia y por consiguiente también en nuestra propia misión. Aquí está sintetizada la espiritualidad de la cruz. En esta luz que envuelve todo se simboliza la presencia del Padre. El corazón es Cristo que ofrece en la cruz su sacrificio y el Espíritu Santo que simboliza el amor. Sin el amor no se comprende el sacrificio de Cristo. Él se ofreció por amor a su Padre y por amor a todos los hombres, para salvar a todos los hombres. Yo quiero la tierra incendiar, al hombre yo quiero cambiar, yo quiero luchar contra el odio, contra la injusticia y contra la maldad. Esta fue una semblanza de los misioneros del Espíritu Santo, realizada con motivo de su 75 aniversario. Presenta solo aspectos captados en algunas de sus comunidades y con algunos de sus miembros cuyos criterios de selección han sido de orden práctico. Experimentamos la imposibilidad de expresar fielmente la totalidad de la vida y la espiritualidad de esta creciente congregación, en la que se ve la acción constante del Señor y la huella de fuego de su espíritu de amor. Y fuego que destruya el mal.